Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la cuarta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo desde 23 hasta 30. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que con dificultad un rico entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos, al escucharlo, muy asombrados, comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos con atención, les dijo: para los hombres esto es imposible, en cambio para Dios todo es posible. Pedro tomó la palabra y le preguntó: ¿qué recibiremos nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? Jesús les respondió: yo les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando llegue la renovación del mundo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casas, hermanos y hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. El texto es muy denso, dividido en dos partes. La primera parte, la frase, la explicación, el dicho de Jesús sobre la situación de los ricos y, consecuentemente, la reacción de los discípulos. La segunda parte, la pregunta de Pedro, que también el evangelista presenta como una reacción a la afirmación del Señor Jesús, aunque podría ser simplemente algo totalmente distinto. Bueno, antes que nada hay que dar una pequeña aclaración. ¿De qué estamos hablando cuando se dice reino de Dios? Normalmente la gente piensa al paraíso, en cambio que no. Para Jesús el reino de Dios es la soberanía de Dios, que es una forma también metafórica para decir mejor la paternidad de Dios que se extiende sobre todos los humanos, que se va extendiendo en este mundo, así de convertirlo en un mundo de justicia, de hermanos, que renuncia a la lógica del poder, del dinero, de la soprafacción, para hacer propia la lógica del amor solidario de Dios. Por eso cuando Jesús dice que es muy difícil, incluso con el ejemplo famosísimo del camello, que un rico entre en el reino de Dios, no está diciendo simplemente que es difícil que un rico entre en el paraíso. No está hablando de esto. Está considerando cómo es muy difícil que un rico, evidentemente atado por sus riquezas, por sus intereses materiales, es muy difícil para él entrar en la lógica del reino de Dios. Es difícil que deje todo, que deje la mentalidad de este mundo para hacer propia la mentalidad de Jesús. Bueno, los discípulos se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque según la idea equivocada de la época, pero, y eso es importante subrayarlo, está volviendo de manera peligrosa, sobre todo en las Américas, empujada por algunos grupos fundamentalistas, conservadores, riquísimos del norte de Europa, la así llamada teología de la prosperidad. Según esta lógica, vuelvo a decirlo, totalmente equivocada, los ricos son ricos porque bendecidos por parte de Dios. Todos los profetas decían el contrario, decían que los ricos
eran ricos porque se habían aprovechado de los bienes que Dios había creado por todos los humanos y se habían enriquecido por medio de la violencia, de la opresión, de la explotación del trabajo de los demás. Así que mientras esta idea equivocada que quisiera enseñar que los ricos son ricos porque bendecidos por parte de Dios, los profetas enseñaban que los ricos eran ricos porque habían robado, porque explotaban. Evidentemente los discípulos compartían pero esta idea equivocada. Así que cuando escuchan al Señor Jesús decir que será difícil por los ricos entrar en el reino de Dios, ellos se preguntan entonces si ellos que son más bendecidos tendrán dificultad de entrar, los otros, los pobres. En la época, los pobres eran considerados por los jefes castigados por parte de Dios, malditos, gente que no respetaba la ley, claro que no la respetaban. La ley estaba escrita para ser cumplida por parte de los ricos, que eran los únicos que tenían la posibilidad incluso económica de cumplir con la ley. Bueno, el drama es que muchas veces la gente aplastada, la gente explotada, hace propio, introyecta la mentalidad, la cultura de sus propios verdugos. Esto es algo dramático que se está dando en este momento en todo el mundo. Diversamente no se explicaría cómo los pobres, por ejemplo, van a votar precisamente a aquellos que le están explotando. Bueno, Jesús reacciona, digamos, cortando un poquito la discusión y revelando que salvarse, porque es esto que están diciendo y pensando los discípulos, no es algo que está al alcance de los humanos, ni de los ricos ni de los pobres. Es un don que viene por parte de Dios. Incluso algunos ricos, ya desde ahora, Jesús no está tocando el tema del paraíso, ni siquiera quiere tocarlo. Dice que es difícil por un rico entrar en esta lógica, pero difícil no significa imposible, porque, por ejemplo, sabemos de algunos ricos como Mateo, el atribuido evangelista de este texto, que era un recaudador de impuestos. Conocemos a Zaqueo, conocemos a Levi, conocemos a otros ricos que, al contrario, habían elegido la secuela del Señor Jesús. Eso siempre por obra de la gracia de Dios. Así que Jesús hace una constatación dura, dramática. Quien tenga más, le costará más entrar en la lógica del reino de Dios, pero la salvación es otra cosa. La salvación por todo el mundo es don que viene por parte de Dios. En cambio, a Pedro, que aprovecha para preguntarle entonces nosotros que te hemos seguido, Jesús promete 100 veces más lo que han dejado. No significa que está prometiendo de volvernos ricos materialmente. Si leemos, aquí no se puede profundizar ahora, pero si leemos con atención el texto, la riqueza que Jesús nos propone es precisamente la de tener muchísimos hermanos, es la de ser parte de la gran familia de Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tratamos nosotros también de preguntarnos en qué consiste nuestra riqueza. Porque cuidado, la riqueza que nos impide entrar en el reino de Dios no necesariamente es el dinero evidentemente que sí, pero hay mucha otra forma de riqueza. Toda la cosa a la cual nosotros nos agarramos, incluso el orgullo, algo que nos impide de salir de la lógica del mundo, de renunciar a pensar como piensan los demás, para entrar en la lógica de Jesús, sería para nosotros la riqueza que nos impide este paso.
Bueno, tratamos de descubrir en qué consiste nuestra riqueza para permitir a Dios de obrar en nosotros.